Historia del Mitsubishi Lancer Evolution Wagon. Durante las vacaciones de la Semana Dorada de Japón a principios de mayo del 2004, Tetsuro Aikawa, quien más tarde se convertiría en el director general de Mitsubishi Motors a cargo del desarrollo de productos de la marca, realizó una llamada telefónica urgente a Hiroshi Fuji, quien, como hemos contado en capítulos anteriores, era el director de desarrollo del modelo. Con una solicitud aparentemente imposible, le pidió a Fuji una estimación de costos para desarrollar y lanzar una versión de Wagon de pocas unidades del icónico sedán de alto rendimiento Lancer Evolution. El auto estaría a la venta solo en Japón y sería una edición limitada. Aikawa quería que la estimación estuviera lista en 2 días. Normalmente ese proceso lleva 6 meses. Lo que sucedió después fue importante para la compañía más allá de Mitsubishi. Desarrollar autos nuevos rápidamente es una enorme ventaja competitiva para los fabricantes de automóviles japoneses. Su capacidad para moverse rápidamente les permite reaccionar a los cambios en el mercado, y como muestra el caso de Mitsubishi, es una habilidad que los fabricantes de automóviles estadounidenses están luchando por dominar. El momento fue crucial. Solo unos días antes, el 23 de abril del 2004, Daimler Chrysler había sorprendido a Mitsubishi cuando decidió retirarse de su alianza. Los yanquis cuestionaron la supervivencia de Mitsubishi. De repente, todos los planes de producción futuros de la marca estaban en el aire. Aikawa estaba decidido a demostrar que Mitsubishi tenía un futuro. Decidió que la forma de hacerlo era inventar un auto nuevo y rápido. Una nueva versión del Evo. Su apodo entre los entusiastas también demostraría que Mitsubishi podría aprovechar su propia herencia al trazar un nuevo rumbo. Fuji fue el gerente del proyecto del Evo 7 lanzado en febrero del 2001, en absoluta unión al de los rallies. El apodo de Fuji era Dr. Evo. Aikawa, propietario de un Evo 7, sabía que Fuji había realizado algunas investigaciones preliminares sobre un Evo Wagon 3 años antes, en el centro de desarrollo de Mitsubishi en Okazaki, en el centro de Japón. La alta gerencia de Mitsubishi entonces, en medio de una reestructuración, no estaba convencido de que el auto propuesto se vendiera a un rendimiento razonable. Aikawa estableció solo un requisito. La propuesta de Fuji tendría que ser rentable. El automóvil probaría que Mitsubishi tenía un futuro, solo si el automóvil pudiera generar dinero. Mientras tanto, Aikawa también solicitó al departamento de ventas una estimación de volumen. A ninguno de los dos les importó si el auto sería realmente nuevo desde el punto de vista de la ingeniería. Tomaría prestado en gran medida de las existencias del Lancer Evo y del Lancer Wagon. Aikawa favoreció el uso de piezas de modelos existentes para ahorrar dinero, debido a que un Wagon Evo extendería el interés de mercado a un nuevo segmento, para nuevos consumidores. Fuji contactó a su jefe, Hideyuki Iwata. Iwata se había convertido recientemente en el gerente del proyecto de desarrollo de productos del segmento C de Mitsubishi. El especialista en suspensiones había pasado 11 años en la unidad de automovilismo de Mitsubishi, preparando el Evo y el SUV Pajero para el rally del París-Dakar. Fuji e Iwata corrieron para revisar las piezas existentes que pudieran usar y ver qué nuevas necesitarían. En 2 días, Fuji tenía su presupuesto estimado. Demasiado alto, dijo Aikawa. Fuji e Iwata lo intentaron de nuevo. Los correos electrónicos simplemente volaban, recuerda Iwata. Fuji molestó a los ingenieros de todos los departamentos y al personal de diseño para encontrar formas de reducir los costos. Finalmente obtuvieron los costos suficientemente bajos para Aikawa. La segunda semana de mayo del 2004, Aikawa les dijo que tendrían alrededor de un mes para prepararse para el inicio alrededor del 10 al 12 de junio. Para entonces el equipo tendría que establecer las suposiciones clave sobre el volumen, el coste y el precio objetivo.
el departamento de ventas se enfocó en que se trataría de una edición limitada de solo 2.500 Evo Wagons, todos en Japón y para antes del 31 de marzo del 2006, al final del año fiscal en Japón. En Mitsubishi, el desarrollo de un modelo lleva aproximadamente 13 meses para un restyling o un derivado de un modelo existente y 21 meses para un modelo nuevo o completamente rediseñado. En el caso del Evo Wagons, el tiempo se redujo a 1 mes y medio. Luego tomó 13 meses para pasar a la fase de producción desde julio del 2004 a agosto del 2005. A principios de junio del 2004, Aikawa llamó a Iwata como parte de inicio del proyecto. Insistió en que Iwata invitara a todo el equipo de desarrollo, incluyendo ingeniería, contabilidad y diseño, a ver el estudio de diseño exterior propuesto. Eso ayudaría a todos a comprender la dirección y el objetivo del proyecto. Iwata estuvo de acuerdo. Fue un evento exclusivo de la empresa, no fue invitado prensa ni ningún medio de comunicación. Esperaban 30 o quizá 50 personas para ver el modelo, pero vinieron más de 200 personas. Todas estaban interesadas en este proyecto. Iwata presentó un plano del proyecto para mostrar las medidas, señalar las partes que aportaría el Lancer Evo y las que aportaría el Lancer Wagon, y aquellas que necesitarían ser alteradas para terminar el proyecto, pero sobre todo con la intención de que éste estuviera dentro del presupuesto. Los paneles exteriores de las puertas delanteras son del Evo y los marcos interiores de las puertas son del Lancer Wagon. El panel lateral de una pieza que va desde el guardabarros delantero hasta la parte trasera con recortes para las puertas fue un problema, debido a la banda de rodadura ancha del Evo, y el diseño requería una ampolla o una forma abultada sobre los huecos de las ruedas traseras. Por lo tanto, el Evo Wagon no podría usar el mismo panel lateral que el Lancer Wagon. Pero crear un panel lateral completamente nuevo llevaría demasiado tiempo y dinero. Los ingenieros primero consideraron cortar todo detrás de la puerta delantera del panel lateral del Lancer Wagon y sellar la mitad trasera por separado. Pero eso también era demasiado caro. Finalmente cortaron solo la sección sobre la rueda trasera. Luego estamparon una pieza de repuesto con forma para el Evo Wagon y la soldaron en su lugar para completar el panel lateral. Los faros delanteros también fueron un problema. Los Evo y el Lancer existentes usaban lámparas de descarga de alta intensidad. Sin embargo, una nueva ley japonesa requería que cualquier automóvil construido después del 1 de enero del 2006 con esas lámparas tuvieran que incluir tecnología de nivelación automática de faros. Mitsubishi estaba desarrollando esa tecnología para el Lancer, pero Iwata finalmente admitió que no podía instalar el cambio a tiempo. La producción tendría que detenerse a finales del 2005. Eso descartó cualquier venta más allá de las 2.500 ediciones limitadas planeadas originalmente. Al final, del 95 al 98% de las piezas del Evo Wagon se trasladaron del Lancer Wagon o del Evo 9, el cual se había puesto a la venta en marzo del 2005. En general, la plataforma del nuevo automóvil, la suspensión y otras partes clave debajo de la carrocería provienen del Evo. También lo hacen el motor, la transmisión, los amortiguadores Bilstein y los frenos Brembo. El cuerpo es principalmente del Lancer Wagon. Mitsubishi usó 250 soldaduras adicionales a los travesaños y donde los pilares laterales se unen con el techo para mejorar la rigidez de la carrocería. Iwata no reveló el coste total del programa Evo Wagon o sus márgenes de beneficio, pero dice que desarrollar el Evo Wagon a partir del Evo existente cuesta solo alrededor del 30% de lo que Mitsubishi pagó para desarrollar el Lancer Wagon partiendo del sedán Lancer. Un memorando interno de la compañía dice que Mitsubishi obtiene tanto beneficio en un Evo Wagon como de 4 mini vehículos EK Wagon.
Y después de la historia de cómo se desarrolló el modelo, partimos a contar cómo apareció el modelo en el mercado. El Lancer Evolution Wagon salió a la venta en Japón el 7 de septiembre del 2005. Lo haría en dos versiones, GT y GTA. El modelo GT tenía un precio de 28.211 euros y el modelo GTA costaba 27.880 euros. Eran algo más económicos que los 28.656 euros del Evolution 9 GSR. A finales de febrero del 2006, Mitsubishi había vendido 2.000 de las 2.500 unidades del Evo Wagons que tenía previstos fabricar, aunque finalmente la producción alcanzaría las 2.924 unidades. Debido principalmente a la aparición de la versión Evolution 9 Wagon MR, el 26 de agosto del 2006. Lo haría de la mano del Evolution 9 MR GSR y RS Berlina, pero esa historia la dejaremos para el próximo capítulo. Como he dicho antes, volvería a usar las siglas MR, Mitsubishi Racing, como despedida de la plataforma y como edición final del 4G63 Turbo. Nuevamente en dos opciones, GT-MR y GTA-MR. La versión GT-MR saldría a un precio de 28.382 euros y la versión GTA-MR en 27.784 euros, de las cuales apenas 600 unidades serían fabricadas en versión Wagon MR, ya fuera GT-MR o GTA-MR. El Evolution Wagon continuaba equipando el motor 4G63 Turbo, aunque lo haría en dos vertientes diferentes en función de la terminación. Las versiones GT y GT-MR compartían 100% la mecánica del Evolution 9 GSR Berlina, sistema MIVEC, mismo turbo y misma potencia anunciada, 280 caballos y 40 kilos de par. Contaban con la caja de cambios de 6 velocidades del Evo 9, mientras que las versiones GTA y GTA-MR equiparían el motor del 4G63 Turbo del extinto Evo 7 GTA, sin sistema MIVEC, con un turbo más pequeño y una potencia máxima de 272 caballos y 35 kilos de par, con la misma caja automática de 5 velocidades del Evo 7 GTA. La caja automáticos de cambio sería una vez más la Invex 2, de la que podréis encontrar toda la información en el vídeo de la historia del Evo 7 GTA. Curiosamente, aproximadamente el 65% de estos coches tenían las transmisiones automáticas de 5 velocidades del GTA, mientras que las restantes Wagon eran las manuales de 6 velocidades, combinadas con el motor Evo 9 MIVEC. Eso hace que, además de ser las más potentes y efectivas, serán las más buscadas por fanáticos del modelo. El peso de las versiones, ya fuera GT-MR o GT normal, pesaban 1.500 kilos, 90 kilos más que la versión GSR sedán japonesa. Estos se debieron a su torreta de acero, a las barras antivuelco de acero en las puertas y los asientos traseros plegables más pesados, más un poco más de peso adicional del portón trasero y el vidrio lateral adicional. Mientras que las versiones GTA-MR y GTA normal tendrían un peso de 1.540 kilos, lo que ya suponía 130 kilos más que el GSR Berlina, debido al peso suplementario de la caja de cambios automática. El cuentakilómetros de las versiones GTA y GTA-MR era heredado del Evo 7 GTA, aunque dicha instrumentación estaba diseñada igual que el Evo 9 en color negro de fondo y las agujas en rojo. También la matrícula de las versiones automáticas iban colocadas en partes diferentes. Mientras las versiones con cambio manual GT y GT-MR tenían la matrícula colocada en la parte izquierda del parachoques, al igual que el GSR Berlina, las versiones GTA y GTA-MR las llevarían colocadas en el centro de la carrocería, para permitir mayor refrigeración a la caja de cambios automática.
La diferencia principal de todas estas versiones se encontraba en el equipamiento y terminación, entre las versiones MR y las normales. En el resto apenas se diferenciaban. El equipamiento de los GT y GTA Wagon del 2005 contaba con llantas Enkei 17 pulgadas, con neumáticos Yokohama Advan A046D, frenos Brembo, suspensión Blistein, volante Momo, pedales de aluminio, climatizador, espejos retrovisores eléctricos y calefactables, además de plegables eléctricamente, sistema antirrobo con inmovilizador electrónico, buckets recaros distintos a los del Evo 9, con un diseño muy parecido a los europeos, pero con una sujeción lateral en las piernas menos altas que los GSR berlina, para facilitar el acceso al asiento y la comodidad, en decremento de la sujeción lateral. Los asientos traseros también eran distintos y ofrecían una configuración 60-40, que además disponían de 5 posiciones. Cristales laterales y traseros oscurecidos. Además, para mejorar aún más la practicidad del Evo Wagon, hay 3 cajas de almacenamiento ocultas, 4 ganchos de almacenamiento y un enchufe de alimentación auxiliar en el compartimiento trasero. Además, disponía como opción de una barra estabilizadora de alto rendimiento trasera, que mejoraba los niveles de estabilidad, la respuesta a los cambios de la dirección y en general el manejo. Las versiones MR-GT y MR-GTA añade a todo el equipamiento anteriormente citado unos deflectores de los laterales del parachoques delantero. Las llantas Enkei se han cambiado de un color plata a un color plateado más brillante, nuevos muelles Eibach, suspensión Blistein mejorada, se reduce la altura 10 mm respecto al modelo normal. Los buckets llevan un cosido rojo en los laterales delanteros y traseros. El salpicadero incluye una decoración negro piano. Cuenta con una moldura metálica en la parte baja de la puerta del conductor y acompañante con el nombre Lancer Evolution, así como una placa tras la palanca de cambios en carbono con el nombre Evolution MR. Por último, el modelo cuenta con el anagrama MR en rojo en el maletero. Las versiones Wagon seguían contando con una suspensión delantera de tipo McPherson, con un brazo inferior de control, barra estabilizadora y un amortiguador de acción invertida. Y la suspensión trasera seguiría siendo una suspensión de tipo Multilink, que ofrecía una excelente ubicación y control de las ruedas, que también va provisto de barra estabilizadora. En cuanto a su tracción integral, todas las versiones contaban con tracción integral, el diferencial central activo ACD con el selector en el salpicadero. Pero en el tren delantero, el GT y GTMR sí equipaban un diferencial delantero LSD helicoidal, mientras que las versiones GTA y GTAMR, debido al peso extra de 40 kilos de la caja de 5 velocidades automática, carecían de diferencial autoblocante delantero. Por último, ninguna versión Wagon cuenta con diferencial trasero Super A/C, debido al reparto de pesos y sobre todo al coste del sistema, por lo que cuentan todas las versiones Wagon en su tren trasero con un diferencial LSD mecánico. Otra característica de este Wagon, debido al diseño de 2 cajas de la camioneta y a su filosofía, es que ha puesto mucho esfuerzo en la rigidez de la carrocería del automóvil y ha reforzado el aislante acústico del interior del automóvil para mejorar la comodidad de viaje, mejorando el aislante acústico cerca de los tableros de la instrumentación, y se ha reducido el ruido del habitáculo en comparación con el sedán, sobre todo en su maletero. También se reforzó la parte superior de los amortiguadores traseros barra de torretas y se incorporó 50 puntos de soldadura adicionales en los umbrales de las puertas traseras para ayudar a conseguir un peso muy ligero pero una rigidez máxima. El Lancer Evolution Wagon utilizaba el capó de aleación ligera y las aletas delanteras de aleación del Lancer Evolution 9, así como un portón trasero procedente del Lancer Wagon.
La capacidad de maletero, 530 litros con los asientos sin plegar. Se elimina de todas las versiones Wagon del GSR berlina tanto el spray enfriador del intercooler como el techo de aluminio. Las prestaciones del GT y GT-MR eran de un 0 a 100 km por hora en 5,5 y una velocidad máxima de 247 km por hora, y el kilómetros de parado en 25,3. Curiosamente, prácticamente calcaban las prestaciones del Evo 9 GSR europeo, mientras que el GTA y GTA-MR realizaban un 0 a 100 en 6,4 y tenían una velocidad punta de 241 km por hora y realizaban el kilómetro desde parado en 26,6. Aunque el Evo Wagon se fabricó exclusivamente para el mercado japonés, algunas unidades se importaron en Europa, Reino Unido, Rusia, Asia y Australia. Incluso unas pocas exportadas se han convertido en vehículos con volante a la izquierda para el uso en Alemania y Rusia. El comportamiento de las versiones GT y GT-MR sorprendió a numerosos probadores que esperaban encontrar un modelo falto de carácter y personalidad. Al añadir el tercer volumen y el aumento de peso, pensaron que sería torpe y no aportaría la efectividad de la berlina. Pero la sorpresa fue mayúscula. De hecho, roza lo radical al compartir configuración con el Evo 9 GT y el Evo 9 RS. Su diferencial trasero mecánico le confiere un carácter más exigente, a la vez que algo más radical. Así que si algún fanático del modelo esperaba que el modelo fuera una versión descafeinada, está muy equivocado. Se encontrarían con un auténtico Evo, algo más discreto de aspecto y que ofrecía mayor confort de marcha y comodidad a sus ocupantes, pero que podía atacar cualquier tramo o circuito con la capacidad de sacar el 90% del tiempo que sacaría con una berlina. En cambio, las versiones GTA y GTA-MR mostraban un carácter algo más dócil y menos efectivo que las versiones GT, principalmente por la carencia del diferencial delantero y el peso extra de la caja de cambios automática, pero sobre todo por un motor algo menos potente y la falta de MIVEC. A cambio, ofrecía la conducción más agradable al conductor y ocupantes. También el departamento deportivo Ralliart ofrecía desde su lanzamiento un catálogo de piezas y opciones casi ilimitado. Al compartir mecánica con el Evo 9 GSR, absolutamente todo el catálogo de piezas eran compatibles. De hecho, la propia Ralliart fabricó una unidad del Evo 9 color negro, provista de todo el catálogo que disponía la marca, la cual fue expuesta en numerosas ferias de automoción. Los colores en los que se fabricaron el Evo 9 GT y GTA Wagon fueron plata, negro, azul, el blanco es raro y el rojo es muy raro, mientras que los GT-MR y GTA-MR solo se fabricaron en gris grafito, gris, rojo y blanco. Si bien Mitsubishi contó en su historia con versiones ranchera con auténtico corte deportivo, como el Legnum Super VR4 de enero de 1998, que ofrecía un motor 2.5 con 24 válvulas y doble turbo que desarrollaba 260 caballos y 35 kilos de par a 4.000 vueltas, además de contar con un diferencial activo trasero AIC. Existieron muchas otras versiones Wagon que se han convertido en leyendas pasados los años, como el Audi RS2 Avant con 315 caballos y 40 kilos de par, que ofrecía una aceleración de 0 a 100 en 5,4 y una velocidad punta de 262 km por hora, equipando un motor de 5 cilindros y 2,2 litros de cilindrada con turbo y una caja de cambios de 6 velocidades. El Nissan Stage 260 RS, el cual era tremendamente parecido a un GT-R 34 y mecánicamente a un GT-R 33, ofreciendo una caja manual de 5 velocidades, la misma tracción integral del GT-R y que contaba con 280 caballos de potencia. Otra leyenda imborrable es el Volvo 850R, que disponía de un diferencial autoblocante Torsen en el eje delantero,
un motor 2.3 turbo que desarrollaba 250 caballos y era capaz de alcanzar los 250 km por hora y hacer el 0 a 100 en 6,7 segundos. Y otros que coincidieron en el tiempo en Lancer Evolution Wagon, como el Subaru WRX Wagon de la Impreza, aunque en su caso no llegaron a crear un STI de este, solo contó con la mecánica WRX de 230 caballos, aunque al igual que el Lancer Evo, disponía de una gran gama de componentes y piezas para potenciarlo y mejorarlo. Sus prestaciones con un 0 a 100 en 6,1 y la velocidad punta de 230 caballos. El M5 Touring E61, con un motor 5.000 cm3 V10 atmosférico, que desarrollaba a partir de la tecnología de la Fórmula 1 y que ofrecía un sonido y carácter propio de un coche de competición y que desarrollaba 507 caballos. También Mercedes dispuso de un Gama E del E63 AMG Wagon, con un motor V8 de 6,2 litros de cilindrada que ofrecía 515 caballos y era capaz de alcanzar el 0 a 100 en 5,6 segundos. O el todopoderoso Audi RS2 Avant del 2005, que contaba con un motor V10 heredado del mismísimo Lamborghini, a la que se le añadían dos turbos y que ofrecía una descomunal potencia de 580 caballos. También podríamos nombrar el raro y exclusivo Ferrari 456 Benice Station Wagon, del que solo se fabricaron 7 unidades. Diseñado por el mismísimo Pininfarina, a petición de un sultán de Brunei, el cual contaba con un poderoso V12 de 442 caballos y 55 kilos de par. De cualquier forma, este Lancer Evolution Wagon mantenía intacta su máquina de rally matriculable bajo la carrocería familiar, y en su versión manual apenas era unas décimas más lento que el GSR Berlina, con lo que esta versión disponía de todas las herramientas para palidecer en un tramo de montaña a cualquiera de los anteriormente citados, e incluso llegó a usarse de base para preparaciones de circuito en Japón, donde se verían auténticos coches de carreras wagon.